Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia. Ya saben que estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Muchas gracias por su atención. Seguimos con Hildegarda. Hoy, en concreto, vemos su obra musical, La Armonía de las Revelaciones Celestes. Pero antes, y para seguir familiarizándonos con el lenguaje de Hildegarda, vamos a ver alguna de sus visiones. De la tercera parte de Escibias, la primera visión, que se llama El que está sentado en su trono. Dice, había un ser sentado en un trono real e irradiaba un inmenso círculo dorado como la alborada. Del ser luminoso sentado en el trono, viste salir una estrella esplendorosa y centellas que acudieron todas juntas al sur en pos de la primera, y mirando al que se sentaba en el trono como a un extraño, se alejaron de él, pues más que querer contemplarle, les cautivaba. Y escuchaste a aquel sentado en el trono. Escribe lo que veas y digas con la ciencia interior de esta visión. Tengamos en cuenta que es como un diálogo que el Señor establece con ella, ¿vale? Por eso esta forma de expresar la visión. Respondiste, pon la palabra de la luz en mi boca para que pueda revelar esta mística. No me abandones, afiánzame en la alborada de tu justicia, ilústrame, enséñame la senda, dame la voz para contar el antiguo designio. Volviste a escuchar, qué hermosos son tus ojos al cantar lo divino. Respondiste, enséñame tu voluntad, enséñame la palabra que debo anunciar, no me abandones, oh Padre. ¿Oíste? Que de nuevo te decía, escribe pues sobre el verdadero conocimiento del Creador. Bien, veamos este lenguaje. Entonces, lo que quiere decirnos la visión. La nube es la diáfana sabiduría de la mente humana, el ser, la divinidad, el trono, la firmeza, la fortaleza y la sabiduría, la estrella y centellas, la dualidad creativa, a imagen y semejanza de la divinidad. El hombre fue creado y con el mismo ímpetu que descubre el mal, también haya su opuesto. El monte, unido a la raíz de la piedra. La confianza está unida a la perseverancia y a la fortaleza. El edificio, las obras terrenas, los cuatro ángulos. La justicia simboliza el oriental, el mundo el occidental, el engaño, el ángulo norte y el fruto de la obra, el ángulo sur. El resplandor, la inteligencia del hombre que contempla y considera sus actos. El ángulo oriental, igual que el hombre mira su rostro en un espejo y advierte belleza o defecto y así contempla la obra realizada. Dios pone en el alma el conocimiento del bien y del mal, del fuego y del agua. La piedra, las obras de los hombres que nacen del ángulo oriental, los frutos del ángulo occidental, el conocimiento que se extiende hasta el ángulo sur, donde se enciende la obra. La longitud del edificio era de 100 codos. El hombre es la decena completa. Su anchura de 50, las 5 heridas de Cristo y el perdón. Su altura de 5 codos, la excelencia de conocimiento divino manifiesto siempre en los 5 sentidos corporales. Los 4 muros, la sabiduría en la parte superior y el discernimiento en la inferior, el cuerpo y el alma presente en la prosperidad y la adversidad. La distancia entre el edificio y el círculo mencionado es la distancia de los secretos celestiales que media entre la obra y el edificio. Y no es posible calcularla porque se halla oculta y ni el intelecto puede comprender su hondura, salvo cuando le sea concedido, claro está, por inspiración divina. Bueno, y esta es la visión de Escibias, como ya saben, una de esas visiones. Y ahora sí, vamos a ver la obra de Hildegarda, la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Bien, para Hildegarda, tal como nos dice, ya saben, he nombrado este autor en otras ocasiones, pero vamos a seguir con este autor, Juan José Llamedo González. Dice, estudiando a la santa, que el alma es sinfónica y el canto que el ser humano entona con el alma es un eco de la armonía celeste. Qué bonito, ¿verdad? Que esto es un eco
el canto de la armonía celeste. Ella componía cantos y melodías para alabar a Dios, para los ángeles, para María, para los santos. No hay duda de que esa faceta de compositora es muy clara en ella y además era autodidacta. Otorgaba a la música una función activa, capaz de expresar, a la vez de transformar al individuo y a los colectivos. Jutta, recuerden que era aquella que formó a Hildegarda. Jutta y los monjes la enseñaron a cantar el gregoriano y ella aprendió a tocar un instrumento parecido a la cítara, pero nadie la enseñó a escribir música. Y sin embargo lo hizo, ya lo creo que lo hizo, porque la música fue muy importante en la vida y en la espiritualidad y en el pensamiento de Hildegarda. Y comenzó a componer ya en el primer monasterio desde muy, muy joven, y con toda probabilidad la pequeña comunidad guiada por Jutta iba incorporando a su oración lo que Hildegarda iba componiendo. Y no solo redactaba la letra, sino que, cargada de bella poesía, alabando al Señor, quedaba todo en una bella armonía, la armonizaba. Y la música le daba la oportunidad de dar cohesión a la vida de la comunidad. Así, la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes es una compilación de 77 piezas musicales que la propia Hildegarda realizó para ser utilizadas en la liturgia de la comunidad. Se conservan más de 150 obras musicales. En el siglo XX empezaron a editarse estas grabaciones de diferente índole. Bueno, es muy fácil encontrar en Internet estas obras. De hecho, nosotros las vamos integrando en la parte de música que tiene el programa, si se han dado cuenta. Y siguen la tradición gregoriana, pero con una gran originalidad, tanto en la ejecución como en la expresividad. O sea, son piezas pensadas para la adoración, para la elevación del alma a Dios. Utiliza ese sistema de notación gregoriana, pero añade melismas simples y complejos. Es una música apasionada, sensorial, exuberante, que logra crear una atmósfera envolvente. Te va envolviendo esta música de Hildegarda. Y además otra novedad es que no solo utiliza el latín, sino que aflora en sus composiciones un idioma inventado por Hildegarda. Y aquí la creatividad de esta mujer, denominado por ella lengua ignota, con la cual ella quería expresar mejor todo lo que Dios ponía en ella, con todo ese simbolismo con lo que lo vivía, y así narraba de esta manera su experiencia de Dios. No tiene otra percepción de Dios que la de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una de las características del poemario y de la música hildegarianas es esa coherencia entre el pensamiento y su expresión simbólica. Esto es algo que también el Señor dio a Hildegarda de forma sobreabundante, esa capacidad para expresarlo y con esta coherencia. De todos modos, hay una narrativa propia que brota de la Sagrada Escritura, pero leída desde la encarnación del Hijo de Dios. Y para ella el mundo está hecho para el Verbo, que se hizo carne en el seno de la Virgen María. Y esta idea poderosísima y con una gran capacidad para atraer es la que canta no solo el designio cósmico y creacional de Dios, sino la obra de la salvación del género humano, que es una nueva creación. Es la energía que lo mueve todo, y esa energía es el amor trinitario, porque Dios es amor. Por cierto, hay que decir que las figuras femeninas son muy destacadas, bien por su carácter de criatura, bien por su maternidad, por su esponsalidad. Y lo femenino no es antagónico de lo masculino, sino que lo masculino y lo femenino están en una comunión armónica. Lo masculino como estructura, lo femenino como alma y dinámica. Las dificultades de comprensión que puedan encontrarse vienen no de este dato, sino del hecho de que Hildegarda vive y escribe en el siglo XII. Entonces, a lo mejor hay cosas que resultan difíciles de comprender, pero claro, los contenidos y las inquietudes eran muy diferentes, obviamente, a los de nuestro tiempo. Pero aún así, la riqueza y la belleza de su aportación es todo un hallazgo, todo un estímulo, y vamos, sigue siendo actual. El autor mencionado anteriormente incluye una de las antífonas relacionadas con la fiesta de Pentecostés. La caridad abunda
por todo el mundo, desde el polvo hasta lo más alto, más allá de las estrellas, amándolo todo exquisitamente. Ella le dio el beso de paz al Rey Supremo. Así vemos que con esta primera impresión parece una melodía similar al gregoriano en el canto, pero ofrece unas diferencias importantes cuando se escucha esta melodía. Pero es una música de gran belleza, con gran energía, con un amplio vuelo que es capaz de expresar lo que la letra dice, pero también como lo que el alma quiere alcanzar. Incluso a través de la música, el alma como que parece que lo alcanza. Y se percibe de esta manera un mayor ámbito musical, es decir, una mayor distancia entre la nota más aguda y la más grave de la pieza. Y también se observa una mayor abundancia de saltos o intervalos grandes respecto al gregoriano. El intervalo es la distancia o diferencia que hay entre dos notas y se dispone de una amplia descripción y estudio de esos neumas simples y complejos propios de la escritura musical de Hildegarda. Esta abundancia de intervalos amplios es una característica propia del norte europeo, frente a ese predominio de intervalos más pequeños que caracterizan más al sur mediterráneo. O sea, que otro valor es que esta es una época en la que se van abandonando también, junto con todas estas características que he expresado anteriormente, más a nivel musical, pero también digo que es una época donde se abandona ya el tema del anonimato y que se señala quién es realmente el autor o la autora de la composición. Lo cual, claro, impide hacer conjeturas sobre la autenticidad de la obra musical de Hildegarda. Hasta entonces se presumía una autoría colectiva y el nombre del autor material quedaba oculto. Bueno, pues es también el momento en que empieza a escribirse música con notaciones específicas, como tetragrama, que son las líneas horizontales, paralelas, equidistantes, los melismas, etc. Hildegarda sigue su propia notación y ella va a contribuir a fijar esta característica notación gregoriana. Bueno, pues vamos a ver un poquito de esta sinfonía de la armonía de las revelaciones celestes, ya de la obra en sí, que consta en primer lugar de alabanzas a la Trinidad. Luego, cantos marianos, en tercer lugar, himnos a los ángeles, cantos a los santos, cantos de alabanza a las vírgenes, himnos a la Iglesia, himnos al Espíritu Santo, cantos a María y así, por último, esos cantos a los santos y misceláneos que vamos a ver de todo esto, amigos, algún ejemplo traducido al castellano, lógicamente desde la lectura. De alabanza a la Trinidad. Alabanza a la Trinidad, sonido y vida, creadora de todo en la vida misma, pues en la vida vivimos y ningún mortal puede abarcar este misterio. A ti la alabanza, a ti sonido de júbilo, gozo de vida, esperanza y fortaleza invencible que derramas los dones de la luz. Ejemplo de himno mariano. Oh rama y diadema del rey purpurado, flor del linaje de Jesé, tu belleza resplandece como el alba se abre en el cielo y en ti florece la vida, porque el Hijo de Dios brotó de tu seno. Como vemos, el canto resalta el papel de María en la salvación de los hombres. Ejemplo de himno a los ángeles. Oh vosotros, ángeles, que guardáis a los pueblos, proteged el orden celestial y cuidad de vuestro pueblo, pues a vosotros os dio Dios la misión sagrada de custodiar las almas de los hombres. Bien, aquí vemos esta visión de Hildegarda de los ángeles como guardianes y mediadores. Ejemplo de canto a los santos. Oh raíces dichosas, firmes en tierra sagrada, que por la sangre del Cordero florecisteis en gloria, vosotros sois columnas vivientes, sostenéis la morada de Dios. Ejemplo de canto de alabanza a las vírgenes. Oh dulcísimo amado, en el abrazo de tu amor se encienden las vírgenes ardiendo como lirios en tu jardín. Ellas siguen tu ganancia, coronadas en pureza y luz. Ejemplo de himno a la Iglesia. Oh Iglesia, tus ojos resplandecen como zafiros, tu voz resuena como trompeta. Tú eres la esposa del Cordero, fundada en la sangre de los mártires y adornada con la pureza de los santos. Himno al Espíritu Santo. Oh fuego del Espíritu Paráclito, vida de la vida de toda criatura, santo eres tú. Tú que animas las formas, santo eres tú. Que lavas las heridas, santo eres tú. Que sanas los corazones, oh soplo de santidad, fuego del amor, gozo de las almas, vida de la vida.
Resumiendo, nos encontramos con una obra que no es una sinfonía en el sentido moderno, orquestal, sino que es un cancionero litúrgico para el uso de su comunidad monástica en la oración y la celebración. Está escrita en un canto monódico, es decir, una sola línea melódica, como el canto gregoriano. Pero a diferencia de la austeridad del canto gregoriano, Hildegarda introduce en su melodía saltos y registros inusuales para su época. Figuras melismáticas, ricas, con largas ornamentaciones sobre una sílaba, expresividad visionaria, porque la música refleja sus experiencias místicas descritas en obras como Escivias. Es música para voces femeninas, ya que se componía para las monjas de su convento. Es una de las obras más extensas de música monódica atribuida a una sola persona en la Edad Media, y refleja esa visión cósmica de Hildegarda, donde la música es un puente entre lo divino y lo humano. Así, de esta manera, su obra ha inspirado tanto a la música medieval, pero también, como ya saben, a la música actual. Bien, queridos hermanos de Radio María, les recuerdo que estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno, en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, y viendo a Hildegarda de Bingen. En la primera parte del programa hemos visto de la tercera parte la primera visión de Escivias, con el fin de familiarizarnos con el lenguaje de la santa, y también hemos hecho una aproximación a la obra de Hildegarda, la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Bien, pues ahora, basándome en el artículo de María Ascensión Marcelino Díaz, destaca igualmente que dentro de la polifacética personalidad de Hildegarda, recordemos, científica, teóloga, visionaria, médica, compositora, música, poeta, predicadora, polímata, arquitecta, y destaca además como filósofa, que esto va a ser lo que ahora vamos a explicar, puesto que detrás de sus obras late el pensamiento de San Agustín, como la doctrina de la iluminación y de las tesis cosmológicas de la Escuela de Chartres. Respecto a la primera, contesta a las preguntas de San Agustín: ¿cómo puede el ser humano conocer verdades universales, necesarias y eternas? Por ejemplo, como la justicia o la verdad. Tengamos en cuenta entonces esta influencia agustiniana. San Agustín dice que el ser humano no puede alcanzar la verdad eterna solo con los sentidos ni con su mente finita. Necesitamos una luz interior que procede de Dios, y esta iluminación no es una revelación sobrenatural extraordinaria a modo de una visión mística, sino una acción constante de Dios en la mente humana que hace posible que entendamos verdades inmutables. Así como los ojos corporales necesitan la luz del sol para ver los objetos, la mente necesita la luz de Dios para captar la verdad. Y esa luz no añade nuevas verdades desde fuera, sino que permite ver las verdades universales que ya están en el orden de lo eterno, las ideas en la mente divina. Por eso conocer la verdad es un proceso de interioridad. Vuelve al hombre interior donde habita la verdad. Y esta teoría fundamenta que toda verdad tiene origen en Dios, rechazando el escepticismo. Solo podemos conocer verdades eternas porque Dios ilumina nuestra razón. De esta manera influyó, como ya sabéis, mucho en la filosofía medieval. La segunda base de la filosofía de Hildegarda, junto con esta teoría de San Agustín, son las tesis cosmológicas de la escuela francesa de Chartres. Esta escuela filosófica se desarrolla en esta catedral en el siglo XII, donde florece un centro intelectual clave en la escolástica medieval. Como allí estaban los maestros San Bernardo o Gilberto, que intentan armonizar la filosofía platónica con la fe cristiana. Y se centraron especialmente en la explicación del cosmos y de la naturaleza. Claro, para ellos el cosmos es una creación ordenada, porque el universo fue creado por Dios a partir de la nada, pero siguiendo un orden racional, y este orden se puede comprender a través de la razón y las matemáticas, porque la creación refleja. ¿Qué va a reflejar la creación? Sino la armonía divina.
Y este aspecto, como filósofa, quizá está menos destacado en ella o menos resaltado, menos conocido, pero sigue siendo toda una riqueza que también encontramos en la Santa Doctora. Rosa María Piquer hace una síntesis de Hildegarda como una mujer de fe y de una intensa experiencia de Dios, porque ella vive inmersa en el ámbito de lo trascendente, desde las preocupaciones de cada día, vive de Dios como Padre, fuente de vida y ternura, Dios, palabra creadora, fuerza de salvación, fuerza de liberación, Dios que es espíritu, Dios que es amor. Y ella supo transmitir esta experiencia porque estaba convencida de que todo aquello que había recibido no podía guardarlo para ella sola. Por eso lucha, trabaja. La otra gran pasión fue la persona humana, donde destaca la igualdad entre hombre y mujer, iguales en dignidad, ambos imágenes de Dios, y además fue una persona contemplativa, porque miraba la realidad en la perspectiva de la fe, y por eso es un testimonio vivo de una fe comprometida sin tratar de evadirse de los problemas. Bien, hemos ido viendo en otros programas rasgos de la teología de Hildegarda. Hoy vemos su cosmovisión. Siguiendo a la gran especialista Azucena Delina Farroski, el punto de partida es el principio de la fuerza vital o de la fecundidad. El verdor, el reverdecer, con estos conceptos en realidad se refiere a Dios, a la vida divina, a la acción creadora de Dios, a la presencia de la fuerza divina en el mundo natural, en el hombre, en la historia, tanto la del individuo como la de la humanidad. Tiene que ver con la vida en su manifestación más plena, es decir, se refiere a las virtudes como fuerzas divinas que trabajan con el hombre, y todo esto lo va a asociar al verde de las ramas, a la floración, a la maduración de sus frutos. Bueno, por eso también tiene que ver con los colores, ella dice, con el sabor, con los aromas, con la belleza, con la salud, y todo lo aplica a la Trinidad, que es fuente dinámica de vida. Tenemos al respecto la visión que trata de la Santísima Trinidad de Escipias. 3 fuerzas hay en la piedra, 3 en la llama y 3 en la palabra. ¿Cuáles? En la piedra hay vigor, húmedo, consistencia tangible y fuego resplandeciente. Tiene vigor húmedo para no deshacerse ni quebrarse, consistencia tangible para ofrecer morada y refugio, fuego resplandeciente para calentarse, solidificarse y alcanzar la dureza que le corresponde. ¿Qué significa todo esto? El vigor húmedo significa el Padre, quien jamás se marchita ni se seca y cuyo poder no tiene fin. La consistencia tangible es el Hijo, quien nacido de la Virgen pudo ser tocado y abarcado. Y el fuego resplandeciente es el Espíritu Santo, quien enciende e ilumina los corazones de los hombres fieles. Como estas 3 fuerzas se hallan en una sola piedra, así también la verdadera Trinidad se encuentra en esta Trinidad, la verdadera unidad, en la única Trinidad del Dios verdadero. Las 3 fuerzas de la llama, de la misma manera como la llama tiene en un solo ardor 3 fuerzas, así también hay un solo Dios en 3 personas. ¿Y cómo es esto? Bueno, la llama está formada por una claridad resplandeciente, un vigor purpúreo y un ardor ígneo, dice, para quemar. Por esto, en esa claridad resplandeciente contempla al Padre, quien con paterno amor expande su luz sobre sus fieles, en ese purpúreo vigor contenido en esta claridad en la cual la llama manifiesta su poder, reconoce al Hijo, quien tomó su cuerpo de la Virgen y en quien la divinidad reveló sus maravillas, y en ese ardor ígneo advierte al Espíritu Santo, quien ardientemente se derrama en el espíritu de los fieles. Por tanto, así como en una llama se distinguen 3 fuerzas, así es preciso reconocer a 3 personas en la unidad de la divinidad. Bueno, recordemos que en el siglo XVI tenemos a San Juan de la Cruz explicando la Trinidad y especialmente la persona del Espíritu en la llama de amor viva. Y esa preciosa poesía, yo llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en su más profundo centro, está expresando este amor ígneo trinitario. Bien, las 3 causas, volvemos a Hildegarda, las 3 causas de la palabra humana, y así como es menester distinguir en la palabra 3 causas, así también
ha de contemplarse la Trinidad en la unidad de la divinidad. ¿Cómo es esto? En la palabra hay sonido, sentido operante y aliento. Tiene sonido para ser escuchada, sentido para ser entendida y aliento para ser pronunciada. En el sonido advierte al Padre, quien con inefable poder hace manifiestas todas las cosas. En el sentido, al Hijo, admirablemente engendrado por el Padre, y quien hace visibles todas esas cosas en la obra creadora. En el aliento, al Espíritu Santo, quien arde en ellos con dulce suavidad. Pero donde no se escucha el sonido, allí el sentido no obra ni se eleva el aliento, por lo que tampoco allí se entiende la palabra. Allí tampoco el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están separados entre sí, sino que llevan a cabo su obra de manera unánime. Por eso, así como en una sola palabra existen estas tres causas, así también la celestial Trinidad existe en la unidad celestial. De esta manera, Hildegarda nos pone ante el misterio de la Trinidad. Para ella es dinámico y amoroso, pero también desbordante. Su creación, que somos nosotros, y el mundo en el que transcurre nuestra existencia, es ese misterio ante el cual el cristiano, con palabras de la abadesa, hace decir a su fe: el único Dios debe ser adorado en tres personas de una misma esencia e igual gloria. Por eso yo tendré confianza en el Señor y no borraré su nombre de mi corazón por toda la eternidad. Palabras que, lejos de considerar al Dios uno y trino como una abstracción sin relación alguna con nosotros, van más allá, trasuntan, por decirlo así, la conciencia de una real y activa presencia de la Trinidad en nuestro ser y en nuestra vida. Solo así es posible y cobra pleno sentido esa confianza que está como grabada en el corazón y que conlleva como promesa cierta el recuerdo de las palabras de Cristo, el viviente del Apocalipsis, cuando, dirigiéndose al ángel de la iglesia de Sardes, dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, pues en la misma visión, Hildegarda hace una exposición de la Trinidad y la visión presenta un círculo exterior de color plata surcado por líneas concéntricas de trazo ondulante para sugerir dinamismo, actividad, en cuyo interior se inscribe otro círculo de color ígneo, también con sus líneas concéntricas, y en el centro mismo de ambos círculos se ve una figura humana de color zafiro, con un luminoso esplendor, con las palmas dirigidas hacia adelante. Tanto los círculos cuanto la figura humana aparecen vinculados entre sí. El texto que presenta Azucena Farroschi dice: después vi una luz muy clara y serena, y en ella una figura humana de color zafiro, que ardía toda entera en un suavísimo fuego rutilante. Y aquella luz serena se derramó sobre todo el fuego rutilante, y aquel fuego penetró toda aquella luz serena, y la misma serena luz y el mismo fuego inundaron toda esa figura humana de manera tal que eran una sola luz en una sola energía de un único poder. Por lo cual ves una luz muy clara y serena que, sin mancha de ilusión, defecto o engaño, designa al Padre. En ella la figura humana de color zafiro, sin mancha de dureza, envidia o iniquidad, significa el Hijo engendrado por el Padre antes de los tiempos, según su divinidad, pero luego encarnado en el tiempo y el mundo, según su humanidad, ardía toda entera en un suavísimo fuego. Fuego que, sin mancha de aridez, mortalidad o tenebrosidad, señala al Espíritu Santo, por quien el mismo unigénito de Dios, concebido según la carne y nacido de la Virgen, en el tiempo derramó sobre el mundo la luz de la claridad verdadera. En el libro de las obras divinas, como una figura de pie, aparece con dos cabezas superpuestas, la del anciano y la del joven, y cuatro alas pintadas de color azul y escarlata. En dos de ellas hay una cabeza de águila y una de hombre, respectivamente. La figura humana sostiene en sus manos un cordero y con sus pies aplasta un monstruo, de nuevo una referencia a la Trinidad. Describe el maravilloso relato de la creación del mundo en el que Dios es presentado bajo la imagen del fuego y con toda esa riqueza que conlleva esta imagen ígnea. El fuego, ¿qué habla? Dinamismo, calor, luminosidad, refulgencia, amor, que se comunica. Y desde aquí enlaza su consideración del hombre como una teofanía que manifiesta a Dios. Si el cuerpo es el vestido del alma, el hombre todo es también precisamente vestido de Dios, el ropaje que la palabra divina asumió en el momento de su encarnación en María Virgen. Por eso, cuando decimos que Dios hizo al hombre a su imagen
y semejanza, no queremos significar con ello que en Dios hubiera corporeidad, sino que había de atraerla hacia sí en ese acto de amor por el que Dios y el hombre serían uno. Así dice la santa. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza porque también quiso que la forma del hombre fuera el vestido de la santa divinidad, y por eso significó que el hombre, a todas las criaturas, de la misma manera que toda criatura provino de su palabra, desde el momento mismo de la creación, el hombre está en el designio de la encarnación del Verbo Divino. Da razón de en qué sentido el mundo es una antropofanía. Lo es porque toda criatura se contempla en el hombre, porque el mundo es reflejo del hombre para cuyo servicio fue creado. Como vemos, no estamos en un macrocosmos que incluye al microcosmos, sino que ante todo el hombre es el que irradia y proyecta su ser, el ser de Dios, en un mundo que tiene en él su sentido, puesto que fue hecho para el hombre. El cuerpo es entonces la realidad material del hombre que integra también a la tierra de la que el cuerpo del hombre fue hecho. El alma es su principio vital y es comparada al agua, comparación que podemos hacer extensiva a los fluidos vitales que circulan a través del cuerpo, y la racionalidad como su espíritu o principio intelectual es asimilada al sol y la luna, cuya luz ígnea ilumina, haciendo posible el conocimiento. Y todo ese conjunto, el hombre y toda la naturaleza, recibe el soplo de vida que insuflará Dios al primer hombre. De este concepto del hombre en Cristo surge la Iglesia, del costado de Cristo crucificado. La naturaleza de la Iglesia es divina y humana, es la esposa de Cristo y Cristo su esposo. A pesar de sus sombras, es siempre atraída por Él, de quien recibe siempre una luz renovada. Una imagen de entre las muchas que nos presenta Hildegarda nos habla de esta Iglesia, de su claridad y de sus sombras, sombras presentes en todos los momentos de su existencia, también en nuestro tiempo, pero también nos habla de su santidad, de sus hijos, de los diversos órdenes de la Iglesia. En fin, la abadesa, desde luego, tenía un gran amor a la Iglesia. Dice que los sacerdotes iluminan especialmente a la Iglesia en virtud de sus buenas obras, con pureza de corazón y con manos que ofrecen sobre el santo altar el sacrificio del cuerpo y la sangre del Salvador. Hildegarda, a la vez que dice esto, denuncia los pecados del clero y de los monjes, y no deja de exhortarlos con autoridad a la conversión y de ofrecer así una enmienda. También nombra a las estrellas luminosas, que son las espléndidas obras de piedad que en esa transparente pureza de la fe aparecen por doquier, adornan la Iglesia a pesar de las críticas y los desprecios, y son también las que la Iglesia, en los tiempos en los que yace sumida en tristeza, admira. Con un gran amor la abadesa consuela a los sacerdotes cuando así es necesario. Azucena recoge esta carta, la especialista a la que he hecho referencia anteriormente. Es una carta a un sacerdote, donde vemos este amor. Por consiguiente, pon tu esperanza en el único Dios, porque no abandonará a su Iglesia, pues esta es la esperanza de la Iglesia, que será iluminada, y esa esperanza es segura, aunque el dolor perdure por un largo tiempo, durante el cual muchas congregaciones de hombres espirituales serán perseguidos y muchas destruidas. Pero veo en ti un resplandor como de aurora, porque hay en ti el amor diligente de las buenas obras, con una voluntad recta. Veo también el torbellino que te agita a causa de estas y otras vicisitudes, y que a veces oscurece tu luminosidad. Disminuye estas preocupaciones y ten confianza para que finalicen tus días en Dios y vivas por siempre. Sé como el sol en tu enseñanza, como la luna en la corrección, como el viento en la firmeza de tu magisterio, como la suave brisa en tu mansedumbre y como el fuego en la luminosa exposición de la doctrina. Comienza a obrar así, con el primer resplandor de la aurora, y llévalo a su perfección en la luz plena y fulgurante. Bien, queridos amigos, vamos ahora a dar paso a Pilar, que ya saben que ya pues concreta muy bien todo esto que hemos visto y que existencialmente en realidad también nos interpela. Adelante, Pilar, cuando quieras. Pues queridos oyentes, hoy hemos visto en este programa, hemos escuchado cómo Hildegarda de Bingen
nos comenta en su obra la lucha que existe en el alma de cada uno de nosotros entre las virtudes y Satanás. Y escuchando esto he pensado que merecía la pena dar un repaso a lo que son las virtudes, que a veces podemos tener confusión. Entonces me he ido al Catecismo de la Iglesia, luego os diré los puntos que vamos a tocar para hablar de lo que son las virtudes. Dice en el punto 1833 que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bueno, esto los que somos antiguos pues lo recordamos del catecismo, como había las virtudes cardinales, que eran estas que acabo de mencionar: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y son, nos ha dicho el catecismo, que son disposiciones estables que interviene el entendimiento y la voluntad, O sea, son lo que nos define como humanos: entendimiento y voluntad, junto con la memoria. Bueno, pues las virtudes humanas ponen en juego el entendimiento y la voluntad para regular nuestros actos, ordenar nuestras pasiones y guiar nuestra conducta según la razón y la fe. Y ahora vamos a ir viendo qué es cada una de estas virtudes. Las 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Y estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. No se confunde ni con timidez o con temor, ni con doblez ni disimulación. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. Es decir, que nos dispone nuestra razón práctica para discernir en toda circunstancia lo que está bien y lo que está mal, y según eso a elegir los medios rectos para realizarlos. Esto es lo que es la virtud de la prudencia. En resumen, claro está. Luego viene la justicia. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. ¿Qué le debo yo a Dios? Sobre todo el amor. El amor, que es algo que se nos olvida tantas veces. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este mandamiento está respondiendo a este concepto de la virtud de la justicia. Dice: y al prójimo lo que le es debido. Y esto en todos los campos. Nosotros oímos hablar de personas que son injustas porque no pagan lo que se merece, o etcétera. Todos sabemos más o menos. Pero también nosotros debemos respeto al prójimo. Le debemos el no enjuiciarle. En fin, muchas cosas. Si nosotros meditamos sobre las virtudes, sobre estos conceptos sencillos que estoy resumiendo del Catecismo de la Iglesia, tenemos mucho en lo que examinar nuestra conciencia. Repito, la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Luego viene la virtud de la fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Esto qué importante es, porque todos atravesamos dificultades y sin embargo existe esta virtud que nos da la firmeza, o sea, estar firmes ahí, y la constancia, perseverar en la búsqueda del bien.
y dice que reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. ¿Cuántas veces tenemos miedo de muchas cosas? Incluso, como dice aquí el catecismo, de miedo a la muerte o de no ser capaz de superar un obstáculo. Pues existe una virtud que es la fortaleza que nos ayuda en este sentido. Y luego está la virtud de la templanza, que a lo mejor es un poquito más difícil de entender. Dice el catecismo que la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Aquí nos está hablando de dos verbos que está utilizando, moderar y procurar el equilibrio. Modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados y asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Qué importante y qué claro es esta definición que nos da el catecismo. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Bueno, pues estas son las virtudes cardinales y llamadas las virtudes humanas, y dice el catecismo en el punto 1810, adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia reanudada siempre en el esfuerzo. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Qué importante es que eduquemos bien a nuestros hijos y a nuestros nietos. No da todo igual. Desde luego no podemos dejar la educación de nuestros hijos en manos ajenas. Hay que inculcarles los principios que van a formar su conciencia, que van a iluminar su razón, estas virtudes humanas y que, dice el catecismo, adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, es decir, yo elijo hacer esto y perseverando siempre en el esfuerzo. Y con la ayuda de Dios forjan el carácter, ¿Cuántas veces oímos el comentario, esta persona no tiene carácter? Bueno, pues quizá en su pasado no hubo personas que le ayudasen a forjar el carácter, porque si nosotros, los familiares, los educadores, nos ponemos a la tarea, con la ayuda de Dios, se forja el carácter, dan soltura en la práctica del bien y nos hace felices. Esto es importante. El hombre virtuoso, dice el catecismo, es feliz al practicarlas. Para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Es decir, que esto es muy claro, no es fácil guardar el equilibrio moral, pero el regalo de la salvación de Cristo nos otorga esta gracia necesaria, porque Dios no nos deja solos en el combate. Hildegarda plantea en su obra esta lucha que hay en todo ser humano entre las virtudes que nos quieren llevar a la santidad y Satanás que pretende arrebatárnosla. Entonces, Dios no nos deja solos en el combate. Eso lo tenemos que tener claro. Y nos ayuda, como hemos visto, mediante estos dones naturales que hemos visto, estas virtudes humanas. Las virtudes teologales. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Esto es muy interesante.
Lo voy a repetir. Las virtudes humanas se arraigan, es decir, tienen su raíz y se apoyan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Son infundidas por Dios, esto lo aprendíamos todos de pequeñitos, son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 3 son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Este es el punto 1813 y es importantísimo. Infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Y atentos, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Lo que decía antes, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios pelea a nuestro lado. Bueno, pues de las virtudes teologales, por supuesto que podríamos hablar muchísimo, pero no tenemos tiempo. Así que yo voy a seguir el catecismo un poquito para que nos sirva un poco. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Es decir, la fe no es que yo creo lo que me conviene o lo que me gusta, y esto que me dice la Santa Madre Iglesia no me convence. Bueno, pues esto no es así. Es la virtud teologal por la que creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone. Y luego atentos a esto. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Se entrega por entero y libremente a Dios, porque supone una confianza. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. La fe viva actúa por la caridad. Bien, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Es decir, que esto que nos quieren vender de que nuestra fe se queda en nuestro interior, en nuestra casa y en las sacristías, no es cierto. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, confesarla, decirla, anunciarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Esto es muy, muy importante. La esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros no esperamos solo porque seamos muy fuertes, porque tengamos muy buena disposición, porque estemos muy bien formados. No, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Fijaos qué importante
es entender bien lo que significa la esperanza cristiana, porque a veces nosotros, aunque somos cristianos, tenemos el concepto de la esperanza humana, y la esperanza cristiana va mucho más allá, como hemos visto en estos puntos del catecismo. Y además nos habla del anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Es que Dios quiere que nosotros seamos felices. Viene en nuestra ayuda, dándonos pues estas virtudes que nos ayudan en la construcción del reino, del camino hacia el reino. Y por último está la caridad, que fijaos qué definición tan bonita. Es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Es decir, amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo, no por lo que Dios nos puede dar, sino por quien es Él, que es la suprema bondad, el amor perfecto, todas esas cosas que nosotros sabemos. Y porque Él es así, nosotros le amamos sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no porque nosotros seamos buenos o porque nos hayan educado muy bien, sino por amor de Dios, por amor de Dios. Que bien nos viene recordar que nosotros amamos porque Él nos amó primero, y porque Él nos amó primero, dejó impreso en nuestro corazón esa necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo, porque vivimos en esa atmósfera del amor de Dios. Bueno, pues ya sabemos, amar a Dios por Él, sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es decir, que nos tenemos que amar también a nosotros. A veces nos olvidamos de este precepto, amarnos a nosotros mismos por amor de Dios. Por amor de Dios yo me cuido. Por amor de Dios yo no pongo en peligro mi salud, ni física, ni moral, ni religiosa. Por amor a Dios. Bueno, ¿qué vamos a decir de la caridad? Pues la Sagrada Escritura está llena de textos donde vemos la importancia de la caridad. Ya pudiera yo hablar las lenguas de los ángeles, ya pudiera tener una fe que me dejase quemar vivo, ya pudiera yo donar todo lo que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tengo amor, no soy nada. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa. Es amistad y comunión. Este es el punto 1829. Fijaos cómo Dios, con todos los dones del Espíritu Santo, todas las virtudes, todo eso ordenado en el estado de la gracia, da los frutos del Espíritu Santo, que es de lo que a continuación nos habla el catecismo. Y entonces específicamente nos dice que de la caridad surgen estos frutos: el gozo, la paz y la misericordia. A veces yo no sé si soy muy caritativa, pues debo examinarme sobre cuánto gozo hay en mi interior, aunque me vayan las cosas mal, cuánta paz hay en mi interior y cuánta es la misericordia que tengo para mí misma y para los demás. Si estoy débil en esto, es que estoy débil en caridad. Y luego nos dice, exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es decir, que debo dejar corregirme. Y yo también, siguiendo los consejos de la Iglesia, también debo corregir. Debo dejarme corregir y aceptar la corrección, aunque a veces sea injusta. Aunque a veces sea injusta. Y debo yo corregir teniendo
las normas de la caridad delante. ¿Voy a corregir con misericordia o voy a corregir con mi entendimiento? ¿Voy a corregir desde el amor de Dios o desde que no se hace mi voluntad? Bueno, pues este punto es muy importante. Nos dice que la caridad es siempre desinteresada y generosa. No tiene medida. No puedo decir, amo hasta aquí, pero ya no amo más. No tiene medida. Amad, amaos unos a otros como yo os he amado. Es amistad y comunión. El que quiere vivir aislado, el que cree que puede llegar a ser santo él solo, mirando solo a Dios, se equivoca. Bueno, hermanos, pues espero que este repasito de estos puntos del catecismo nos haya ayudado un poco a recordar lo que son las virtudes, como Hildegarda nos las presenta luchando contra Satanás, porque Satanás, que es un mentiroso desde el principio, que nos intenta robar el amor de Dios, no deja de trabajar, susurrándonos al oído de 1000 maneras: Dios no te ama, si te amase tanto no te pasaría esto. Otra de sus tretas y sus engaños favoritos es: si esto lo ha hecho Dios y todo lo que ha hecho Dios es bueno, ¿por qué no vas a poder hacerlo? Bien, pues con una conducta recta, bien formada, como hemos visto, que se nos ha explicado antes, por medio de las virtudes, con estas disposiciones que nos da de la prudencia, de la fortaleza, de la templanza, y cimentadas estas virtudes cardinales en la fe y en la esperanza y en la caridad, pues llegaremos al reino de los cielos. Espero que lo pongamos en práctica, para poder llegar a ver cara a cara el rostro de Dios. Gracias. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa. Terminamos con un himno a Cristo de Hildegarda. Oh luz nacida del corazón eterno, Jesús, esplendor que no se apaga, en ti despierta la aurora y se extingue la sombra de la muerte. Tú, Cordero inocente, derramaste tu sangre como rocío, y la tierra reseca por el pecado fue fecundada por tu amor. Oh Cristo, fuerza de los humildes, corona de los que esperan, en tu nombre canta la creación entera. Gloria a ti, Sol de justicia. Ahora sí, amigos, terminamos el programa de hoy. Les recuerdo que hemos visto la primera parte del programa, una de las visiones de Escivias, del libro de Escivias de Hildegarda, Conoce los caminos. Además de las características de la obra de Hildegarda en relación a sinfonía, de la armonía, de las revelaciones celestes. Y también, en la segunda parte, hemos destacado qué filosofías subyacen en los escritos de teología de la Santa, siendo esta otra faceta a destacar. Y por último, la cosmovisión teológica de Hildegarda, que parte de la Trinidad, pasa por la Encarnación y encuentra en todo ello esa visión del hombre en Cristo y de la Iglesia como esposa de Cristo. Recuerden, les hemos acompañado Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Pueden establecer contacto con nosotros a través de la página web de Radio María y en el correo mujeresparahoy@radiomaria.es, mujeresparahoy@radiomaria.es. Muchas gracias por su atención y les esperamos en el próximo programa. Hasta entonces. Acaban de escuchar Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.